Nos encontramos nuevamente aquí en Política y Producción, el programa de la UCIP, la Unión de Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Esta semana para tratar un tema positivo, con buena visión, que es el proyecto Innova Space, un proyecto surgido de un colegio secundario y que ha sido acelerado por la aceleradora Neutron de aquí, de nuestra ciudad de Mar del Plata. Por otro lado, un aspecto más negativo para las empresas, que tiene que ver con este proyecto de ley que ya tiene media sanción en diputados, que toma un coeficiente diferente para la actualización de los créditos judiciales y que esto hace que se incrementen muchísimo las indemnizaciones laborales que están hoy en la justicia y que genere un temor por parte del empresario a generar empleo. Esto creemos y consideramos que va en contra de la generación de empleo y es un tema que desarrollaremos luego al cierre de este programa. Así que vamos a un corte y volvemos enseguida con estas dos entrevistas. Quiero trabajar, un curso voy a hacer, en capacitación UCIP lo voy a lograr. Inscripciones abiertas en Luro 3030, en capacitación UCIP te podés formar. Capacitación UCIP para niños y adultos, 18 cursos pensados para vos. En UCIP te podés formar. Como les dijimos, la entrevista con Ignacio Pintos de Innova Space. Vení a Provincia Net Pagos y hacé todo en un mismo lugar, sin vueltas, rápido y seguro. ¡Te esperamos! Provincia Net Pagos. Ignacio, gracias por estos minutos para Política y Producción. No, gracias a vos, por favor. Bueno, queremos estar un poquito al tanto de esta gran novedad que es que Mar del Plata, a través del emprendimiento que ustedes llevan adelante en la aceleradora Neutron, tiene sus satélites en el aire. Bueno, queremos saber cómo están. Sí, perfectamente. Nosotros ya tenemos este, que es el sexto satélite que está en el aire y está funcionando perfectamente. Estamos realizando pruebas de campo con un terminal en tierra que recolecta datos de sensores. Y en colaboración con diversas instituciones estamos viendo también de seguir con pruebas con algunas empresas. Y bueno, la verdad que nos sorprende que ya va a cumplir 6 meses y está funcionando todo bien. Bueno, contanos un poco para los que recién toman contacto con este proyecto a través de este programa que estamos difundiendo hoy. ¿Cómo arrancó este tema de los picos satélites? Y esto arrancó en la Escuela Técnica número 5, Amancio Williams, donde con un grupo de alumnos, Alejandro Cordero, el fundador de Innova Space, logró idear este sistema de satélites donde con un satélite muy pequeño se podía llegar a educar a los chicos, y de ahí se desprendió Innova como una solución particular, digamos, a dar conectividad a lugares remotos, que eso es algo fundamental aquí en Argentina. Bien, y a partir de ahí, esos chicos que estaban en el colegio secundario haciendo ese proyecto, algunos después se proyectaron en la Facultad de Ingeniería, se fue conformando, al principio startup, hoy ya capaz que no tiene esa categoría porque ya es una empresa más grande, pero que tuvo un gran desarrollo. Sí, creo que nunca vamos a dejar de ser una startup por el espíritu que tenemos de trabajo y de compromiso. Pero sí, igualmente ya 2 de esos alumnos están trabajando con nosotros, están estudiando y bueno, después fuimos incorporando especialistas del lado satelital como para reforzar esa parte. Bien, estos satélites que ya están orbitando, ¿qué información proporcionan? Sobre todo recolectan datos de sensores que están en lugares muy remotos, entonces puede llegar a servir para el agro, colectar datos de temperatura, humedad, temperatura y presión, y como también pueden recolectar datos en el medio del mar, como tener una boya, un sistema de monitoreo de logística, o digamos también, ¿por qué no?, para la minería. Entonces en Argentina sobre todo es fundamental y en el mundo es algo muy buscado. Por el tamaño que tiene el territorio nacional también, hacerlo de otra manera es muy costoso y con un punto fijo así, con un satélite, es más sencillo. Exactamente, encima nosotros tenemos la posibilidad de hacer los satélites muy rápido. En un año podemos estar desplegando cientos de satélites y eso nos da una ventaja competitiva por sobre otras empresas. Y eso es fundamental para atraer a diversos interesados clientes que necesitan justamente, sobre todo en lugares de economías emergentes como las nuestras, lograr justo con muy bajo costo brindar un servicio de calidad.
Bien, para el que no conoce el picosatélite, ¿qué tamaño tiene? ¿Cómo es la forma para que si lo podemos comparar con algún objeto de uso común? Y es como un cubo de 10 centímetros directamente, y que nosotros tenemos una dimensión muy muy pequeña, de 10 por 10 por 5 centímetros, y después con unas antenas que se despliegan, se estira un poquito más, pero realmente es muy muy pequeño, como una pequeña pelotita de fútbol 5. Así. ¿A qué altura orbita? Y altura estamos hablando de unos 600 a 500 kilómetros de altitud, y lo hace de polo a polo actualmente. Esas son las órbitas que estamos usando. Bien, también para el que, como decimos, toma contacto por primera vez con esta idea que ustedes ya tienen hace muchos años, ¿cómo se envía a esa distancia ese satélite? Primero que nada, uno tiene que contratar a un proveedor de servicio de lanzamiento, que lo que hace es colocar este satélite en unas cajas que son seguras, que se denominan desplegador. Y ese desplegador se pone en lo que es la cabeza de un cohete, en este caso de SpaceX, el Falcon 9. Y cuando llega a órbita esa cabeza, se abre y el desplegador, de forma totalmente controlada y suave, abre una puerta de donde el satélite se despliega de forma segura, ¿no? Porque lo más importante es que sea de forma segura. Bien, ese satélite, ¿qué vida útil tiene y de dónde recoge energía? Nosotros estamos estimando una duración como máximo unos 3 a 5 años. Eso nos da rápida evolución, es decir, lo podemos recambiar por la forma que tenemos de trabajo. Y actualmente, ¿cómo decía el otro? ¿Cuál es la fuente de energía? Actualmente todos los satélites estamos trabajando con energía solar, netamente. Entonces, con unos paneles solares que tiene, recolecta energía del sol cuando está en iluminación y va acumulando esa energía en baterías internas para poder usarla durante todo el ciclo de la órbita. Bien, finalizada esa vida útil, ese satélite queda orbitando, cae, ¿cómo es el final de su vida? Sí, actualmente hay normativas internacionales que necesitan que todos los objetos decaigan en un periodo de algunos años, y nosotros cumplimos esa normativa, y lo bueno es que todo el material con el que está diseñado el satélite se desintegra absolutamente al momento de reingresar a la Tierra, con lo que no constituye ningún peligro y tampoco es dañino para el medio ambiente. Bien, los clientes que a lo mejor están viendo esta nota y dicen yo necesitaría una conectividad de esa naturaleza, ¿cómo pueden tomar contacto con ustedes para o financiar un proyecto propio, personal, empresario, o acompañarlos a lo mejor en el desarrollo de esta empresa de ustedes? Y se pueden contactar vía nuestras redes sociales, por LinkedIn nos pueden contactar, y ahí estamos abiertos a intereses justo estamos abriendo una ronda de financiación, y bueno, si es necesario podemos entrar en contacto sin ninguna duda también para realizar pruebas, potenciales clientes y demás, estamos abiertos. Bueno, previo a esta charla me contabas que habías viajado a Alemania hace poco también para... algo novedoso que me contabas es este hermanamiento que existe con la ciudad del Bandoneón, como decimos nosotros acá, sí, pero que yo no recordaba justo la anécdota. Sí, justo hay un hermanamiento con lo que es Krefeld, que es una ciudad del norte de Alemania que creó el Bandoneón. Y bueno, a partir de lo que es la Cámara de Comercio de allí, de la ciudad y demás, nos han puesto en contacto con diversas empresas que están trabajando, y justo en la parte aeroespacial encontramos una que está sinergiando con nosotros, y bueno, estamos intentando realizar nuevos negocios y por qué no internacionalizar InnovaSpace hacia esos destinos. Bueno, y también en ciernes durante estos días la posibilidad de un premio internacional que no lo vamos a quemar, como se dice, ¿no? Pero bueno, está bueno también que la gente sepa que tu empresa, la empresa que han formado con Alejandro, tiene ya un reconocimiento importante a nivel internacional por ser finalista de este premio. Exactamente. Bueno, en el caso de Alemania, el Startup Germany Tour, fuimos finalistas, estuvimos compitiendo con 10 empresas de todo el mundo, que realmente era muy, muy competitivo el ambiente. Y sí, continuamos aplicando a diversos concursos y hasta ahora estamos siendo finalistas en muchos. Sí. Eso, por supuesto, le da visibilidad al proyecto, lo pone en consideración de otros científicos, de otros técnicos de otros países, para que vean cómo se desarrolla en Argentina, un país que a lo mejor no tiene toda la tecnología que uno quisiera o todos los fondos para invertir, pero tiene las cabezas de ustedes, que es lo que más orgullo nos da. Sí, al considerarnos finalistas, ahí validan todo el modelo de negocios y la tecnología como algo que realmente es valioso, y sobre todo el talento que hay aquí.
Bueno, te agradezco por estos minutos que te hayas tomado el trabajo de visitarnos. Te deseamos éxito, por supuesto, y quedar en contacto para estar al tanto de todas las novedades. No, gracias a vos, Juan Pablo, y cuando disponga estamos ahí presentes. Quiero trabajar, un curso voy a hacer, en capacitación UCIP lo voy a lograr. Inscripciones abiertas en Luro 3030. En capacitación UCIP te podés formar. Capacitación UCIP para niños y adultos. 18 cursos pensados para vos. En UCIP te podés formar. En este segundo bloque, la entrevista con la doctora Fernanda Boto, quien nos va a comentar sobre este proyecto de reforma del artículo 48 de la Ley Procesal de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Doctora Boto, gracias por acompañarnos en Política y Producción. Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, en este caso, para conversar un poco de los cambios legislativos, hay una ley de indemnizaciones laborales o de procedimiento laboral y hay una media sanción en diputados que genera un cambio que puede ser un problema para las indemnizaciones, no solamente para el que pueda tener el crédito laboral y quede en nada, no lo va a cobrar nunca, y para la empresa que le puede costar un quebranto. ¿Cómo está la situación? Exactamente. Bueno, hay un proyecto que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados de la provincia que lo que pretende es modificar un artículo de la Ley de Procedimientos Laboral y establece, textual palabra, adecuar las sentencias a través del SER con más un interés del 6% anual. Esto implica hoy, con respecto a la realidad, a lo como venían actualizándose las sentencias, no actualizándose, sino como venía adecuándose el capital en las sentencias actuales, de 6-7 veces el resultado actual. Es un tema que nos preocupa muchísimo, no solo a nosotros, yo represento hoteles y restaurantes en su gran mayoría, pero sí en general a todo el núcleo productivo de la provincia de Buenos Aires. Esto tendría un impacto muy severo sobre las empresas. Recordemos que estamos hablando de pequeñas y medianas empresas en la provincia en su gran mayoría, casi todas ellas de tipo familiar, que bueno, se verían compelidos de golpe a tener que afrontar una sentencia con montos realmente exorbitantes. Bueno, vamos a desgranar un poco el tema. ¿Qué significa el SER? Porque yo me acuerdo del comienzo de este siglo, digamos, cuando salimos del sistema del 1 a 1 y demás, y hubo situaciones complejas desde lo económico, y ahí se estableció una especie de índice de indexación, pero no me acuerdo bien cómo era, ¿nos puede...? El SER es el coeficiente de estabilización de referencia que en determinado momento, o sea que lo que toma es la evolución diaria del IPC. O sea que está bastante cercano a lo que es la evolución del índice de precios al consumidor. Y rigió a partir del año 2002, si no me equivoco, que fue en el momento de la especificación de las deudas. Entonces era un índice creado para establecer una paridad entre peso y dólar. Exactamente, exactamente. En su momento tuvo ese origen. Bien, ahora puesto a créditos laborales, medio como que es una especie de implante. Es una cosa bastante tomada de los pelos, por decir algo, ¿no? Porque en realidad, claro, se toma un índice que no tendría por qué tomarse. Bien, eso genera un interés sobre intereses. ¿O cómo lo ven ustedes? No, es primero una actualización y después sobre la actualización una tasa de interés del 6% anual. Que se toma por cada año hasta que se salda la deuda, digamos. Desde la exigibilidad del crédito hasta el momento del efectivo pago. Eso es lo que dice el proyecto. Acá podemos llegar a resultados muy razonables que, por ejemplo, son muy superiores a lo que sería la deuda de valor. O sea, un trabajador que debería cobrar X cantidad de pesos tomando el sueldo actual, si fuera despedido o se alejara de su trabajo en este momento, estaría cobrando mucho menos que aquel que inició un litigio y fue, digamos, beneficiado su capital con esta repotenciación durante el paso del tiempo. Doctora, hay en el derecho romano antiguo hay algunos principios que sirven de base para el derecho que nosotros usamos hoy. Ha evolucionado, pero las bases son las mismas. Y en esos principios siempre se hablaba de dar a cada uno lo suyo y de la equidad, que es justamente acá lo que no se respeta, digamos. Para uno no es equitativo y para otro no recibe lo que realmente tiene que recibir, si no se busca un índice de actualización, una tasa, por ejemplo, una tasa pasiva de un banco estatal. Algo que sea razonable, que no implique la pérdida de poder adquisitivo durante el transcurso del tiempo, pero que sea algo que guarde razonabilidad con la misma situación en el momento del dictado de la sentencia. Si no, sería totalmente irrazonable.
Es más, coexiste con esto también el fallo Barrios de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que tiene fecha 17 de abril, y ese fallo Barrios, si bien habla de la inconstitucionalidad del artículo 7 de la ley 23928, o sea, declara inconstitucional la prohibición de indexar, establece índices oficiales para la indexación, como por ejemplo el IPC o el RIPTE. Pero a su vez también tiene directivas que dicen que al momento de aplicarse esa repotenciación del crédito debe buscarse la razonabilidad, o sea, que no implique un enriquecimiento indebido, que no sea irrazonable en su monto, la equidad, hasta inclusive el esfuerzo compartido, entre otras las directivas. Eso no lo estamos viendo. En los últimos tiempos hay sentencias de los tribunales de trabajo que aplican lisa y llanamente o el RIPTE o el IPC y se llega a resultados que son realmente monstruosos. Bueno, vimos en estos días en La Plata un esfuerzo de las cámaras empresarias para que ese proyecto se detenga en senadores. Exactamente, estuvimos en La Plata, somos varias las cámaras empresarias que estamos trabajando sobre el tema, hablando con los senadores, poniendo en evidencia la problemática y cuáles serían las consecuencias de que esto se llegara a convertir en ley. Bien, por otro lado, en la ley bases se establecería, potencial porque todavía no ha salido, si bien tiene dictamen, no ha ido todavía al debate en senadores de Nación, la posibilidad de eliminar las multas. ¿Qué son las multas en el ámbito laboral? Bueno, actualmente hay leyes que penalizan la registración indebida, ya sea incorrecta o la falta de registración. La 24.013 por un lado y la 25.323 por el otro. Esas leyes imponen sanciones que de alguna forma toman como parámetro lo que es la indemnización por despido, la indemnización por aviso, implican en algunos casos duplicarla, en otros casos una vez más. O sea, son multas que penalizan el trabajo no registrado o incorrectamente registrado. También muchas veces hemos hablado con los empresarios que dicen, nosotros no abrimos una empresa, no tomamos gente para después despedirla. Cuesta mucho formar el recurso humano, conseguir a la persona, formarla para la tarea que tiene que hacer, y no estamos en condiciones de que trabaje 1 o 2 años y despedirla porque no le sirve ni a la persona ni a la empresa. Entonces, no es que en Argentina hay una expulsión permanente de trabajadores del circuito laboral. No, por supuesto que no. Lo mejor para el empresario es tener un buen equipo de trabajo, que ya formado, buena relación entre sus compañeros, que conozca el trabajo. Realmente es lo mejor que le puede pasar. Es un mito eso de que uno toma un trabajador para despedirlo al poco tiempo. Bueno, la última. Desde el punto de vista de su tarea profesional como abogada laboralista, en este caso representando cámaras, empresas de una matriz productiva marplatense muy importante como es el servicio al turista. ¿Cómo ven el funcionamiento de los tribunales laborales de Mar del Plata, de los juzgados laborales de Mar del Plata? Acá hay 5 tribunales del trabajo, hoy están todos revolucionados con el tema del fallo reciente, dictando sentencias, declarando la inconstitucionalidad aún de oficio de la ley que prohibía la indexación. Así que la verdad que la tarea últimamente se dificultó un poco, ¿no? Se están haciendo bastante más complicadas las cosas. Quiero trabajar, un curso voy a hacer, en capacitación UCIP lo voy a lograr. Inscripciones abiertas en Luro 3030, en capacitación UCIP te podés formar. Capacitación UCIP para niños y adultos, 18 cursos pensados para vos. En UCIP te podés formar. Llegamos al cierre de este programa habiendo compartido con ustedes estos proyectos desarrollados aquí en nuestra localidad, que la verdad es que le dan impulso, le dan ánimo a la economía y a los emprendedores. Estos mensajes de que desde una idea se puede partir y se puede generar un proyecto, se puede generar una empresa. Y la verdad es que ahí debemos remarcar también la importancia de aceleradoras para este tipo de proyectos, para startups, como es la aceleradora Neutron aquí en nuestra ciudad de Mar del Plata. Luego compartimos con ustedes la entrevista con la doctora Fernanda Boto, abogada laboral, abogada de la Asociación Hotelera y Gastronómica de aquí de la ciudad de Mar del Plata, con quienes compartimos este tema, esta situación, como con todo el sector empresario, donde los cambios que se pretenden realizar aquí en la provincia de Buenos Aires
consideramos que atentan contra las pymes, atentan contra las empresas y atentan sobre todo contra la generación de trabajo. Cuando más incierto es el tema de los juicios laborales, cuando la industria del juicio laboral se acrecienta con medidas como esta, se le hace al empresario más difícil tomar empleo, se le hace más temible tomar empleo, y esto es lo que debemos evitar. Debemos generar situaciones que favorezcan la toma de empleo, sin quitarle derechos a los trabajadores, pero sí pensando en que debemos generar estas acciones en contextos como este, donde necesitamos reactivar el consumo, necesitamos poder adquisitivo, pero también necesitamos mantener el empleo y en lo posible generar más empleo. Esta norma que se intenta aplicar, este proyecto de ley, que ya tiene media sanción en diputados, ha generado que junto con la Asociación Hotelera Gastronómica, la Cámara Textil, la Cámara de Balnearios, muchas otras cámaras de aquí de la ciudad de Mar del Plata que han adherido a esto, como el Centro de Constructores, hayamos ido a visitar a diferentes senadores de diferentes bloques en la ciudad de La Plata para poder interiorizarlos sobre las implicancias que tiene este proyecto para el sector empresario. También desde la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, que nuclea todas las cámaras de la Provincia de Buenos Aires, una acción activa sobre este tema, porque consideramos que es muy perjudicial para el empresario y, como decíamos, muy perjudicial para la toma de empleo. Acciones como esta de querer aplicar actualizaciones que no son intereses, no son tasas de intereses, sino coeficientes, en este caso el coeficiente SER, que se capitaliza sobre sí mismo mes a mes, que genera unas curvas mucho más crecientes en cuanto al cálculo de los intereses, y en este caso incrementado por 6 puntos nominales anuales también, que se empezó a aplicar en el mes de diciembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, generando distorsiones muy grandes, generando indemnizaciones enormes que pusieron en jaque muchas empresas. Y obligando también, en muchos casos, a pactar acuerdos ante un techo mucho más alto, acuerdos muy perjudiciales para las empresas. Esto generó que ya hace un mes y medio atrás hayamos presentado desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, la entidad que nos nuclea a nivel nacional, pero sobre todo porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aplica las leyes nacionales y los tribunales son nacionales, una queja ante la Corte Suprema de la Nación y ante la Cámara del Trabajo Nacional, planteando esta situación, y en la Ciudad de Buenos Aires se empezaron a morigerar, se empezaron a disminuir y a aplicar otros coeficientes diferentes que van más a la realidad económica, a mantener el poder adquisitivo de este activo laboral que tiene el empleado, protegerle el crédito pero sin perjudicar a la empresa. Y luego vemos un mes después, aquí en la provincia de Buenos Aires, que este criterio que se había dejado de utilizar por ser perjudicial, hay un proyecto de ley y sale con sanción de diputados, lo cual ha traído un montón de alarmas en el sector empresario, que ha hecho que muchos dirigentes se movilicen hasta la ciudad de La Plata para poder plantear esta situación que es perjudicial para este sector y que esperamos se pueda revertir en el Senado provincial para que no se convierta en ley algo que es tan perjudicial. Que aparte se suma a otra situación, como fue el fallo Barrios, el 17 de abril del mes pasado, que ya está teniendo implicancias en nuestra ciudad, más de 12 o 15 juicios laborales que se empiezan a querer actualizar con esta tasa, sentencias ya determinadas, que lo que hace es generar más incertidumbre y generar más industria del juicio. Esperamos que los senadores, que son de esta jurisdicción, que están viendo este programa, revean y vean esta situación para en el momento de emitir el voto no emitan un voto por una norma que es perjudicial no solo para el sector empresario, sino para la comunidad en general, por la toma de empleo, fundamentalmente del empleo privado, que es el que necesitamos. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos nuevamente la semana próxima aquí en Política y Producción, el programa de la UCIP, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Que tenga una buena semana.